los 10 mandamientos, de los cuales 5 mandamientos son entre el hombre o el pueblo judío o el pueblo hebreo y Dios, el pueblo de Israel y Dios, y 5 son entre el hombre y el hombre. ¿Ya? No matarás, qué sé yo, no robar, y todo eso son entre la sociedad, entre el hombre y el hombre. 5 son divinos y 5 son humanos. Y continuamos entonces, dice, y aquí hay una letra o una palabra o una expresión que yo la leí, la aprendí, la estudié, leí comentarios, dice, y estas son las leyes que les darás. O sea, continúa el tema, pero para el pueblo de Israel. Pero la Torá está hecha para el pueblo de Israel, para que nosotros se la enseñemos a los otros pueblos. Ojo con eso. No es que nosotros solamente tengamos que aplicar esta ley, sino que se la tenemos que enseñar a los otros pueblos para que haya un mundo en paz. Dice, y estas son las leyes que les darás. Y aquí sigue, cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años y el 7º año saldrá libre gratuitamente. Esta parte dice, la voy a ir explicando poco a poco. Un siervo hebreo, cuando compres un siervo hebreo, se supone que venimos saliendo de la esclavitud. ¿Y cómo vas a comprar un siervo o un esclavo? La explicación es la siguiente. No se trata de una servidumbre como la egipcia en que era para sacarte provecho, sino que esta ley específicamente es si, te lo está explicando, si tú tienes plata y el otro te queda debiendo por alguna razón y no puede pagarte, ¿ya? Tú lo tomas a tu servicio, pero siempre respetando sus derechos, respetando su condición humana, respetando su integridad, para que con su pago, al servirte a ti, pueda pagarte la deuda, pero tú no tienes que dejar de pagarle, porque es un ser humano, ¿ya? Y a los 6 años, que se supone que ya la deuda prescribió, puede irse libre. Sin deuda, con un trato digno, absolutamente para que empiece a hacer su vida nuevamente. La Torá, en todo caso, hay muchas leyes aquí que las voy a leer solamente y las voy a pasar por alto porque es de larga discusión. Ya en el Talmud han discutido muchísimo estas leyes y está todo escrito. No soy experto en dar este tipo de soluciones, pero ahí vamos. Si hubiera entrado solo a tu servicio, solo saldrá. Si fuese casado con mujer hebrea, su mujer va a salir con él. Si su amo le da por mujer a una pagana y ella le pare para él hijos e hijas, la mujer y su prole serán para su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dice, quiero a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, lo va a acercar su amo a los jueces y lo arrimará a la puerta de su casa o al jamba de ella y va a horadar su oreja con un punzón, con lo cual ha de servirlo para siempre. Si un hombre vende a su hija por sierva, esta no va a salir como los demás siervos. Si le desagrada a su amo y éste no la toma por mujer, permitirá que ella sea redimida, pero no podrá venderla a ningún pagano después de haberla despreciado. Y si la destina para su hijo, le va a dar a ella el derecho de las hijas y la va a tratar como tal. Y si tomare para sí otra, no disminuirá la primera su comida, su vestidura y sus derechos conyugales. Pero si no cumple esas 3 obligaciones, ella saldrá libre gratuitamente. El que golpea a un hombre de modo que muera,
también ha de morir, ¿ya? Pero si lo hizo sin premeditación, es decir, porque Dios lo puso en su mano, yo le voy a señalar un lugar donde se pueda refugiar. Y al hombre que mate alevosamente a su prójimo, de mi altar lo tomarás para que muera. Y el que golpea a su padre o a su madre va a morir, tiene que morir. Y el que rapte un hombre, ya sea para venderlo o para tenerlo en su poder, va a morir. Y el que maldice a su padre o a su madre, tiene que morir. Mira cómo es de dura la cosa. Y cuando en medio de una riña un hombre golpea a su prójimo con una piedra o con el puño, y el agredido no muere y tiene que guardar cama, si se levanta y anda con bastón o muleta, el agresor será redimido pagándole el tiempo perdido y la curación. Cuando un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara y la víctima muere bajo su mano, el muerto será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado porque es propiedad de su amo. Y cuando en medio de una riña de hombres resulta golpeada una mujer grávida o embarazada, y ésta da a luz sin que haya desgracia, el agresor será multado según lo imponga el marido de la mujer y va a entregar la multa a los jueces. Pero si hubo una desgracia, dará alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. O sea, justo, justo, justo. Y cuando golpea a un hombre en el ojo a su siervo o de su criada y lo inutilice, le va a dar su libertad por su ojo. Y si le hace caer un diente de su siervo o de su criada, le va a dar la libertad por su diente. O sea, el diente que te está representando, el ojo, te está representando una parte del cuerpo que en el futuro no lo vas a poder usar. Por lo tanto, vas a tener o el desprecio de tus parientes o el desprecio de la sociedad y todo eso lo tenés que pagar porque tú cometiste un daño. No es que le vayas a sacar el ojo al otro ni sacarle un diente al otro. Es lo que es lo equivalente en la pena de acuerdo al daño proferido. ¿Ya? Y cuando un buey mate a una persona de una cornada, el buey será lapidado, y su carne no se comerá, y el dueño del animal será libre de culpa. Pero si el buey era corneador de ayer y anteayer, y, y su dueño ha sido prevenido, y este no hace caso de la advertencia, y el buey mata a una persona, el buey será lapidado y su dueño también será muerto, por tonto. O sea, es como si tú tenías un perro bravo y el perro bravo, la gente le dice, oiga, este perro bravo va a morder a cualquiera, pucha, y el perro bravo se te escapa y va y mata a una persona, tú no tuviste, tú fuiste advertido. Entonces, aquí no te van a matar, pero sí vas a ir a la cárcel. ¿Ya? Si te fuera exigida una indemnización, él dará como rescate de su alma todo lo que se le imponga. Y si el buey cornea a un hijo o hija menor, se va a aplicar la misma ley. Si el buey cornea a un siervo o una sierva, el amo indemnizará con 30 ciclos de plata y el buey va a ser lapidado. Y cuando un hombre abre un pozo y no lo cubre y cae ahí un buey o un asno, el dueño del pozo se dará indemnización pecuniaria al dueño del animal, pero aquel se quedará con la osamenta. Y cuando el buey de un hombre hiere al buey de su prójimo, causándole la muerte, venderán el buey vivo, se repartirán el valor obtenido y también se repartirán el buey muerto. Pero si se sabía que el buey era corneador de ayer y de anteayer y su dueño no lo tenía encerrado, este dará buey por buey y el buey muerto será para él. Cuando alguien robe un buey o un cordero y lo degüelle o lo vende,
o lo vende, pagará 5 vacunos por el buey y 4 ovinos por el cordero. Esta parte la escuché el otro día. Dice que raro, si tú te robas un buey, vas a pagar 5 veces, o sea, 5 veces por el buey. Y si tú pagas, si tú robas un cordero, vas a pagar 4. ¿Por qué? Y la razón que escuché en la explicación es la siguiente. Cuando tú vas a robar un buey es sumamente grande y pesado. ¿Cómo lo haces? Eh, lo llevas caminando. Traslada el buey a un camión. ¿Cómo te llega el camión? Te lo llevas caminando o te lo llevas andando. Pero si te roba un cordero, el cordero te lo lleva al hombro. Entonces, ¿por qué pagas 4? Porque a ver, el buey, vamos al ejemplo aquí, ¿no? El buey, que es más grande, te lo llevas caminando, pero si te pillan y saben que el buey te lo robaste, ¿ya? Tienes que pagar cinco, eh, tienes que pagar 5 veces por él, porque te lo llevaste caminando al buey y te pillaron, tienes que pagar 5 veces el valor. Pero si un cordero y te pillaron, el cordero lo llevaste al hombro, ya en tu cabeza ya pagaste un quinto de la culpa, porque te pillaron y no podéis pagar 5 veces, tenéis que pagar 4 nomás, porque un quinto de la culpa ya la tuviste, la conciencia, y te pillaron. Por ahí va la cosa, pero son cosas legales. Si durante un asalto de una casa fuera sorprendido el asaltante y fuera herido y muriese, nadie será culpado de sangre. O sea, agárrate un ladrón, mételo a la casa, dispárale y va a quedar libre. Total, da lo mismo. Pero si salió el sol sobre él, es decir, si era evidente que no tenía intenciones de matar, habrá venganza de sangre. De no ser muerto, el ladrón pagará lo robado. Si no tiene, será vendido en servidumbre por el valor de lo robado. Y si se halla en sus manos el animal todavía vivo, ya sea buey, asno o cordero, va a pagar el doble. Cuando alguien con su ganado daña un campo o viña de otro, paciendo en él o pisoteándolo, pagará restitución con lo mejor de su propio campo o de su propia viña. Y cuando alguien hace fuego y éste se propaga en el campo ajeno, quemando parvas o mieses, va a pagar una indemnización. Cuando alguien le da a otro plata o útiles para cuidar y estos luego le fueron robados de la casa de quien los custodia, este va a pagar como indemnización el doble de su valor si se encontró el ladrón. Pero si no aparece el dueño de la casa, deberá jurar ante los jueces que no puso mano en los bienes de su prójimo. En toda acusación o querella sobre buey, asno, cordero, vestimento o cualquier otra cosa desaparecida que haya pertenecido al creyente, entenderán los jueces a quienes a quienes ambos litigantes llevaren la causa. El que resulte condenado por los jueces pagará el doble al otro. Cuando alguien le da a otro para cuidar un asno, un buey, un cordero o cualquier otro animal, y el animal muere o fuera extropiado o robado sin testigo alguno, el depositario jurará por el Eterno que no puso mano en los bienes de su prójimo, y el dueño de ellos va a aceptar el juramento y no recibirá indemnización. Pero si el animal le fuera robado al depositario, le pagará al dueño, y si fuera despedazado por bestia salvaje, por lo desgarrado, no pagará, previa presentación del testimonio. Y cuando alguien pide prestado a su prójimo un animal, y éste fuera quebrado o muriese, si su dueño no estuviera con él, pagará indemnización. Y si su dueño estuviera con él, no pagará. Si era alquilado, el daño entra en el alquiler. ¿Sigo leyendo o no? Porque todavía quedan más leyes. Eh, Bueno, aquí es que realmente son leyes de
de la sociedad. Mm. ¿Qué hacer? ¿En qué caso? Después dice, no va a difundir rumores falsos, no ayudarás al malvado a ser testigo falso, no vas a andar tras la muchedumbre para hacer el mal, lo que está pasando. Y no vas a obrar en un proceso inclinándote por la mayoría para desvirtuar la justicia. Y al pobre, por ser tal, no lo vas a favorecer en su disputa. Cuando encuentres un buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo devuelves. Cuando ves el asno del que te odia arrastrándose penosamente por la carga pesada, no vas a pasar de largo, lo vas a ayudar. Mira cómo es la justicia. No pervertirás el derecho del pobre en su proceso. Te vas a alejar de toda mentira y no harás morir injustamente al inocente y al justo, porque no justificaré al culpable de ello. No tomarás soborno, porque el soborno ciega el juicio más prudente y desnaturaliza las palabras de los justos. Hablemos de los jueces, pues, y de abogados y fiscales. ¿Ah? Hablemos de eso que está pasando en Chile. Soborno. ¿Cuánto? No oprimirás al extranjero, porque también conoces el alma del extranjero, porque fuiste en tierra de Egipto. Sembrarás tu tierra 6 años y cosecharás su fruto, pero en el 7.º año la dejarás descansar y van a comer de ella los pobres de tu pueblo y lo que quede lo comerán los animales del campo. Lo mismo harías con las viñas y los olivares. Trabajarás 6 días por semana y el 7.º descansarás. También descansarán tu buey, tu asno, tu hijo, el hijo de tu sierva y el extranjero. Cumple todo lo que te he mandado y no te acuerdes de los nombres de otros dioses, que estos ni siquiera sean oídos de vuestra boca. 3 veces al año celebrarás fiesta en mi honor. Guardada la fiesta del Panásimo, o sea, Pesaj, que comerás durante 7 días como te mandé al tiempo señalado del mes de la primavera, Aviv, pues en él saliste de Egipto y ninguno se presentará ante mí con la mano vacía. También la fiesta de la siega, de las primicias de tu labor, de lo que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la terminación de la cosecha, a fin de año para acabar de recoger lo que sembraste. 3 veces al año presentarás todo hijo tuyo ante el Señor eterno. No ofrecerás sangre de mi sacrificio sobre pan fermentado, y no quedará grasa de mi fiesta hasta la mañana siguiente. Los primeros frutos de tu campo los traerás a la casa del Eterno tu Dios. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Esta frase me parece muy interesante, porque está metido entre medio de todo esto y después dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. En elucubraciones y en preguntas, la respuesta que yo tengo no es solamente de la kashrut esto, porque no está hablando de kashrut, sino que aquí lo que te está diciendo en una forma muy profunda, no culpes al hijo por los pecados que hayan cometido sus padres. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre, porque te lo da como una frase separada, pero en un conjunto. O sea, sé justo. Al que tenga la culpa, cúlpalo, pero no culpes al resto de su familia por tu culpa. Ellos son libres, no saben lo que tú hiciste. Eres tú el culpable, que ellos tengan su propia, que se salven de tu pecado. Creo que por ahí va el asunto. No, porque cuando dicen, tu papá hizo esto, vos también te cocinaste, que es un dicho popular, ¿o no? ¿Te cocinaste, cabrito? No, po, no, po. Yo soy inocente. Es él el que es culpable. Por lo tanto, no me cocine a mí en los pecados de mis progenitores, o mi madre, o mi padre. He aquí que envío delante de ti un ángel para guardarte en el camino y para llevarte al lugar que te preparé. Acátale y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no lo perdonará, ya que mi nombre está con él.
Pero si escuchas su voz y cumples sus mandatos, yo seré enemigo de tus enemigos y voy a oprimir a tus opresores. Porque irá mi ángel delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, de los geteos, de los pereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, y los voy a exterminar. No te inclines ante sus dioses, ni les sirvas, ni harás como hacen ellos, sino que los vas a destruir totalmente y vas a despedazar sus estatuas. Y vas a servir al Eterno tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua y alejará de ti las enfermedades. No habrá mujer que aborte ni mujer estéril en tu tierra, y colmaré el número de tus días. Mi terror precederá tu marcha y consternaré a todos los pueblos a que llegues, y todos tus enemigos volverán ante ti la espalda. Y haré aguijonear con la avispa a los heveos, los cananeos y los geteos, para que huyan ante ti. Y no los desterraré en un solo año, para que no quede la tierra desolada, y no se multipliquen ante ti las bestias salvajes. Los voy a expulsar poco a poco, hasta que te engrandezcas y poseas la tierra. Y pondré tus límites desde el mar rojo, el Yam Suf, hasta el mar de los filisteos, el Yam Pilishtim, o sea, el Mediterráneo. Y desde el desierto hasta el río, el Éufrates, pues daré tu mano a los moradores de la tierra y los vas a arrojar de ella. No vas a pactar con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, tentándote para que sirvas a sus dioses. Y le dijo a Moisés, sube al Eterno tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y se inclinen desde lejos. Solo se va a acercar Moisés, que ellos no se acerquen ni el pueblo suba con él. Y Moisés contó al pueblo lo que él le había dicho el Eterno, y enumeró todas sus leyes y respondió al pueblo al unísono, todo lo que mandó al Eterno haremos. Naase Benishma. Y escribió Moisés todas las palabras del Eterno, y madrugó y construyó un altar en la falda del monte, y puso 12 pilares para las 12 tribus de Israel. Y mandó que los jóvenes brindaran eterno holocausto y sacrificios pacíficos de toros. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y la vertió en los tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y lo leyó a los oídos del pueblo, y dijeron ellos, todo lo que mandó el Eterno haremos obedeciéndole. Y tomó Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí, sangre del pacto que estableció el Eterno con vosotros en relación a estos preceptos. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había un pavimento de baldosa de zafiro, brillantes como el cielo, pero no extendió su mano sobre los elegidos de los hijos de Israel, que contemplaron a Dios, comieron y bebieron. Y le dijo el Eterno a Moisés, sube hasta mí, hasta el monte, y espera ahí, que yo te daré las tablas de piedra con la ley y los preceptos que deberás enseñarles. Y se levantó Moisés y su ayudante Joshua, y subió Moisés al monte de Dios, y le dijo a los ancianos previamente, espérenos aquí hasta que volvamos. Van a tener a Aarón y a Hur con ustedes para dirimir sus pleitos. Y subió después Moisés al monte, que fue totalmente cubierto por la nube. Se cernió así la gloria del Eterno sobre el monte Sinaí, que quedó cubierto por la nube durante 6 días. Y llamó a Shem a Moisés el 7º día de entre la nube. Y la gloria del Eterno parecía un fuego devorador sobre la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entró entonces Moisés en la nube sobre la cumbre y estuvo allí durante 40 días con sus noches. Ahí terminamos. Por fin, Moisés llegó arriba. Por fin, en esta parashá, Moisés ya subió. Pero si se dan cuenta, esta parashá es legalista completamente, leyes laborales, leyes de buena convivencia. Inclusive habla ahí de que para que mantengas la paz, si tú tienes un, si tú tienes un enemigo, si tú tienes un enemigo
y al enemigo se le pierde ¿cómo se llama? Un buey. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Devolverle el buey o salvar al buey o o sacarle la carga pesada para ayudar al pobre animal. O sea, te estaba diciendo, sé ético. Si el otro te odia, ¿qué culpa tiene el animal? Si el otro no quiere saber nada de ti, pero tú no tienes por qué dejarlo botado y pasar de largo. Tienes que ayudarlo. Porque la ética no significa que no te vayas a defender. Si el otro te ataca, defiéndete. Pero el pobre inocente del animal no tiene por qué sufrir las consecuencias del otro que te odia. O sea, es lo que hace el ejército de Israel. Anuncia cuando va a atacar para que las personas civiles se vayan y queden solamente a los que tienen que capturar. Eso es ética. En el ejército de Israel la FDI hace eso. Usa la ética para poder atacar a los pueblos donde tiene que entrar. Te odian, está bien, pero salva a la población, salva a los demás. Es parte de la ética. Eso es lo que te enseña la Torá, ética y moral. Eso es mi comentario. Mira, ¿Preguntas? sí, Natán tiene una pregunta. Dice, ¿es como si Hashem te forma desde los pañales como un padre? Sí, claro que sí. Claro que sí. Mira, una vez escuché una pequeña historia que decía, ¿qué padre le va a decir a su hijo, súbete a esta roca y lánzate a mis brazos y cuando el niño se tira, va a sacar los brazos para que el niño se azote al suelo? Lo que está haciendo Hashem en este momento es, te ponen una roca, te dice, niño, lánzate, tú te lanzas y él te recibe en sus brazos. Te está enseñando que le tengas fe y confianza. Desde los pañales te está enseñando a que le tengas fe y confianza, porque nada lo hace porque sí, nada es al azar, nada es porque para dañarte, todo tiene para tu beneficio en el futuro. Y te enseña fe, emuná en realidad, la confianza absoluta de que Él te va a recibir. Y sigue preguntando, dice, como un comentario, ¿puede ser que la ética que ellos traían desde Egipto, quizás tenían mucha ética o costumbres de egipcio, habían que sacarla? A ver, cuando estaban en Egipto eran esclavos. Mm. La única ética que ellos tenían eran las leyes noágidas, las 7 leyes de Noaj. Obviamente que Abraham, Isaac y Jacob le enseñaron ética y cómo tratar a la gente. Venían con ese background espiritual. Pero en Egipto en sí mismo eran esclavos, maltratados, convivían con los egipcios, convivían con otros dioses, convivían con leyes que matar da lo mismo, robar da lo mismo. Entonces, ellos vivían en su propio mundo, pero el pueblo de Israel por eso estuvo separado, porque era un pueblo que espiritualmente era más elevado y no compartía esas cosas con los egipcios. Así que no venían con leyes egipcias. Si están pensando en el rey, el dios Tot, Amon Ra y todo eso, no, porque el pueblo de Israel ya sabía que había un solo Dios y que Amon Ra era el sol y Ra era la luna y el buey Apis y eran dioses. Dioses creados que no servían para nada, ya venían con un background espiritual desde Abraham para adelante, que era un Dios único. Oye, Julio, y de Sí. estas leyes que nos dan en Mishpatim, ¿cuáles Ah, serían para toda la humanidad y cuáles para los judíos? ¿Qué crees tú en eso? Porque nosotros tenemos un montón de mitzvot y leyes que seguir. sí. Vamos,
y los vamos reinterpretando, depende de qué comunidad, de dónde son, cómo se aplica, y también de la intensidad de que uno practica su judaísmo. Pero en Sí, general para los que no son judíos, porque la Torá es algo universal. sí. ¿Cuáles mandamientos deberían hacer o cuáles no? ¿Qué crees tú? Mira, los 5 mandamientos de no hacer, que son no asesinar, no robar y toda esa cuestión, son el mandamiento para el ser humano, pero de toda la humanidad. Cuando Moisés va a morir, que lo vamos a ver después, escribe la Torá, pero para dársela a conocer a todo el mundo. Se supone que nosotros recibimos la Torá porque, según el Midrash, Dios le ofreció la Torá a todos los pueblos del mundo, como ya lo expliqué en un par de semanas atrás. Pero los pueblos dijeron, ¿y qué dice la Torá? Eh, por ejemplo, un punto, no robar. No, sí, para nosotros robar es nuestra forma de vida. Al final, al pueblo judío le ofreció la Torá. Y el pueblo judío dijo, sí, nosotros la aceptamos. Entonces, lo que tenemos que hacer entender es que todas estas leyes que están acá son leyes universales. Las primeras, los 10 mandamientos son el marco de donde derivan todas estas otras leyes. De ahí deriva todo. Porque las 613 mitzvot está bien. El deber nuestro es tratar de cumplirlas, de las cuales hay muchas que no se pueden cumplir porque no está el Mishkan, no está ¿cómo se llama? El templo. Pero cumplir Shabbat, tener un solo Dios, ser éticos, ser morales, la justicia, el darse de acá y todas esas cosas son para nosotros, pero también para que el resto del mundo la aprenda. Nosotros tenemos que enseñarle al mundo que esta moral y esta ética no es solamente para que nosotros las cumplamos, pero el resto del mundo nos mira a nosotros, que nosotros las tenemos que cumplir. Pero si no las cumplimos, no estamos siendo luz, estamos siendo oscuridad. ¿Cuál es nuestro deber? Cumplir las mitzvot, o tratarlas de cumplir, para que el resto del mundo diga, son consecuentes. No son de palabra nomás, sino que son realmente de consecuencia. Y esa es ser luz del mundo. Pero todas estas leyes están hechas para que todo el mundo viva en paz y viva en armonía. Sí, porque si uno analiza, bueno, no es necesario ser judío para cumplir estas leyes, porque el judaísmo tiene que ver con cierta ritualidad y es como una Claro. religión. Uno puede ser seguidor de la Torá, es un gran ser humano nomás, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el mundo siempre ha habido, eh, a ver, vamos por partes. La Torá está hecha para todo el mundo. Nosotros somos los receptores, o entre comillas, los profesores, y tenemos que enseñarle a los alumnos. Ahora, los alumnos, ¿quiénes son el resto del mundo? Si los alumnos aprenden, Mazel Tov, qué bueno. Pero si no quieren aprender, porque no les nace aprender, es problema de ellos. Tú tienes una misión, pero si los otros no te escuchan y no aprenden de ti, es problema de ellos. La misión nuestra es decirle, hey, esto está mal, o esto está bien, o sigue por este camino. Esa es nuestra misión. Tenemos que hacerlo así, es la única forma. ¿Qué Pero no más? es, sí, no es necesario que una persona se haga judío, eso es a lo que voy. El seguir las leyes de la No, Torá, no es necesario ser judío, una persona. no, 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 para nada. La persona que no es judía y para seguir las leyes, no tiene que ser judía, tiene que ser persona y saber que lo que está haciendo está bien y lo que le estamos enseñando está correcto, pero no tiene por qué ser judío.
El judío es una condición del alma, simplemente. Pero el que entiende Torah se puede acercar al judaísmo, pero no tiene por qué hacerse judío, nadie se lo exige. Nadie. Porque estas son leyes humanas para los humanos, para las personas. ¿Sí? Oye, y una pregunta más como es técnica, te voy a hacer, de la kashrut. Esa interpretación me gusta harto la tuya sobre de que no va a juzgar al hijo o la descendencia por los pecados del padre. Claro. Rompería un poco con es que no mezclamos leche con carne, porque si uno analiza, en ninguna parte te está diciendo, porque hay una interpretación no comer leche con carne también, ¿no? Un rabino o Es una pseudo interpretación. rabino dijeron, esto significa, pero puede ser que significa Claro. otra cosa y comer, no sé, un pedazo de carne con queso no genera, no estás cumpliendo la ley de la Torah, o incumpliendo, perdón. ¿Tú lo ves así Bueno, o no? bueno, hay leyes de la kashrut que sí da específicamente. Sí, no comer cerdo, por No ejemplo. van a comer, no comer cerdo, te lo dice específicamente. No comer los pescados tienen que ser con escama y no con piel, porque son serpientes. No comer productos marinos porque son depredadores. No comer, bueno, todos los animales que están los aptos o no aptos, kasher o no kasher, Mm. ¿ya? Cierto tipo qué sé yo, de langosta que se pueden comer, ciertos tipos que no. Bueno, la kashrut está hecha porque somos un pueblo que tiene que estar separado. ¿Cuál es la razón de la kashrut? Si tú, por ejemplo, convives con el mundo, no estoy hablando mal del mundo, que no se malinterprete, pero por ejemplo, tú llegas a una fiesta, te invitan. Entonces en esa fiesta tú sabes que van a tomar, que van a haber mujeres, que van a hablar de mil cuestiones y que te van a involucrar en ese mundo. Poco a poco tú vas a empezar a pertenecer a ese mundo y vas a conocer una mujer de ese mundo y te vas a casar y que van a ser los hijos y se pierde. Nosotros tenemos que estar separados, ¿por qué? Porque si estamos separados, podemos cumplir con las leyes de acuerdo a un grupo específico. No podemos mezclarnos, nos podemos mezclar socialmente, pero tenemos que tener nuestra propia identidad, porque si no, te vas a no camuflar, sino que vaya a perder tu identidad como tal, que es lo que está pasando hoy en día. Se asimila, Y eso es perder identidad, claro. porque ya no eres judío, que eres, soy ciudadano del mundo. Está bien, yo también soy ciudadano del mundo, pero tengo mi familia, tengo mis pensamientos, tengo mi modo de pensar, tengo mi moral, tengo mi ética, tengo mi Dios, es toda una sola línea. Vivo en el mundo, converso con la gente, me río de las mismas cosas, sufro por las mismas cosas, pero yo no estoy asimilado, porque tengo mi identidad propia. Y eso es lo que se busca con la kashrut. Es parte de eso, tener una identidad propia como pueblo. Porque, ojo, los judíos no somos religión, somos un pueblo. No somos religión como las otras religiones. Y en ese aspecto, la kashrut, que son leyes de Torah, ¿también es por la humanidad, Sí. o no? No, las leyes de la kashrut son exclusivamente para nosotros. Mm, sí. Porque fíjate, yo cuando vivía Las en leyes de Israel, kashrut, ¿sí? Es súper fácil en general mantener los mandamientos, porque es natural. O sea, Shabbat está todo cerrado. claro, No venden comida no kosher. Eh, o sea, es súper simple. Acá es súper difícil. Es como exacto, súper difícil en Chile exacto. mantener las mitzvot porque estáis solos. Y si estáis lejos de una comunidad, más difícil, es Peor todavía. Claro, prácticamente pero imposible. por ejemplo, en mi casa yo compro queso, compro jamón de pavo, Mm.
Antes yo, te digo, antes yo no era kasher. Mm, Comía chuletas de chancho, costillar y todo lo demás. Pero la kashrut no fue una obligación ni fue que alguien me la impuso, sino que poco a poco me fui dando cuenta de que si quiero mantener mi identidad y pertenecer a un pueblo, tengo que seguir las leyes de ese pueblo y además que estas leyes, la kashrut, no fue que las dio Moisés, las dio Hashem directamente. mm, Él las dio. Entonces, si yo estoy desobedeciendo a Dios en sus leyes, ¿qué tipo de judío soy? mm. Entonces, o sí lo hago o no lo hago. Entonces yo decidí por mi cuenta hacerlo. Porque hay dos tipos de judíos, el que nace y el que se hace. Yo nací, pero además me hice, por voluntad propia, porque entendí que el proceso es ese. Pero la kashrut está hecha solamente para el pueblo judío, no para los otros pueblos. No, no es obligatorio. Si quiere lo sigue, si quiere No no. es, No, para nada. claro, no es obligatorio. Para nosotros es obligatorio, pero para los demás no. O sea, serían más las normas de ética, normas morales, normas de convivencia, que es para el resto de la humanidad. Justamente, O la sabiduría justamente, que aprenden. justamente. Efectivamente, oye, muchas. Muchísimo, sí. A ver, Natán dice, por eso pienso que está en actuar la parcial esta semana. Indica algo que la sociedad esté mostrando una forma distinta de actuar según esta parcial. Si quiere hablar, porque como ahora somos pocos, si quiere hacer- Sí, Natán o Mauricio. Ya. Oiga, no, es que respecto a cuando hablaba acerca de seguir al montón, de hablar según la mentira, hay muchas leyes que son sociales, bueno, esta paracha son leyes sociales sí, prácticamente, sí. pero la sociedad hoy día, la sociedad chilena hoy día no se comporta según esta paracha, po. Hace todo al revés. Entonces, indica algo que esté como más subido el ambiente, eh, que esté como más encendido, más caldeado todo, que todo actúe en forma diferente a como debiera ser, a como debiera ser nuestra sociedad en Chile. Te voy a comentar una cosa. Mira, si estamos hablando específicamente de Chile, pero vamos a hablar de antes. Desde que apareció la Torá, hemos sido perseguidos. De hecho, hoy día se celebra el famoso el 14 de febrero, el día de San Valentín, que es el Día del Amor. En ese día, el día 14 de febrero de 1376, estaba en pleno apogeo la peste negra y murieron quemados más de 2000 judíos en una plaza, mujeres, hombres, niños, ancianos. ¿Por qué? Porque se le echó la culpa al judío de que ellos habían envenenado los pozos de agua y porque eso era la peste negra. Murieron. Nosotros nos celebramos el día 14, el día del amor, porque para nosotros el día es un desastre. Después, todos los pogroms, la destrucción, y hasta que llegaron los nazis últimamente. Y hoy en día todavía el antisemitismo está creciendo nuevamente. Es porque la moral y las buenas costumbres a la gente se ven como en un espejo. No les gusta que le digan las verdades. Prefieren tener sus propias verdades, aunque sean verdades falsas, y pintarrajeadas de cierta manera que se vean bonitas, y no ver las verdades crudas, o que no las soportan. Cuando ven la luz, se les queman los ojos, pero algunos usamos lentes oscuros y podemos ver el sol directamente. ¿Me entendéis? La sociedad generalmente, cuando les dicen las verdades o ven la luz, ven la luz, hazte cuenta que mirar el sol de forma directa, van a quedar ciegos, porque no son capaces de verla. Prefieren ver la mentira, mirar para abajo y ver la sombra. Lo que está pasando en la sociedad hoy en día es que porque justamente se está alejando de Hashem la gente, es porque si hablamos ahí, no hay que, hay que aceptar sobornos. Los jueces aceptan sobornos
de los narcotraficantes, de los políticos aceptan sobornos de los delincuentes, para hacer las leyes a la pinta, no de la sociedad, sino que a la pinta de ellos. Entonces, toda esa corrupción que hay es porque no siguen la Torá. La Torá está hecha para todos, para todo el mundo. Cuando se corrompe a un juez que deje salir a un tipo que cometió un crimen pero que tiene dinero, y el pobre que hizo lo mismo o menos, lo meten a la cárcel, está corrompido ese juez, es corrupto. Pero que los dos tuvieron la misma culpa en diferentes hechos, pero era similar. ¿Por qué no se juzgó igualmente a ambos? ¿Por qué a uno sí y al otro no? Por eso, todas estas leyes están hechas para el ser humano en general, para el mundo entero. Pero si la gente no lo quiere ver, están los problemas que tenemos. Inclusive ahí te dice, si el buey de tu enemigo, el que te odia, o el que te odia, mira, está con demasiada carga, anda y ayúdalo para que la carga no sea tan pesada. O sea, ayuda a tu enemigo. Si tú tenías un enemigo, ayúdalo. O sea, puta, ya está bien, te voy a perdonar por ahora, para que ese recuerdo quede después, me hizo el bien. No lo voy a fregar tanto, lo voy a fregar menos. O por último, no tengo por qué fregarlo. Son leyes morales, leyes éticas, leyes de buena convivencia, leyes para que todo el mundo esté en paz. Pero hay gente que se dedica a no tener paz, porque no le conviene la paz. No le conviene que haya ética, no le conviene que haya moral, no le conviene que haya buena voluntad entre la gente, porque si no desaparecen como personas o como entidades políticas, por ejemplo. Desaparecen, porque no tienen sentido. Si todo el mundo está viviendo en paz y te ayuda el uno con el otro, ¿qué sentido tiene que diga, no, este es malo, porque este me robó, porque este es... ¿Qué sentido tiene si yo te ayudo y tú me ayudas? Desaparecen. La Torá está hecha para todo el mundo, para todos los habitantes del mundo. Si algunos la quieren hacer bien, si no otros no. Nadie te obliga. La Torá simplemente, estas son las normas. Si la queréis transgredir, transgrédela. Pero la cosa, el problema después es tuyo. Si te pasa algo, no me vengáis a alegar a mí. Aquí están las normas. Esta es la ley. Si la quiere cumplir bien, si no la quiere cumplir bien también. Oye, y como complemento de lo que dice un poco Julio, claro, al pueblo judío siempre lo persiguen porque es como la muestra clara de Dios en la humanidad. No significa que un judío sea mejor o peor, hay de todo, hay gente buena, hay gente mala, pero sigue una línea. Y si uno ve, por ejemplo, hoy día el gran odio que es el Estado de Israel, es porque si uno estudia la historia, tiene que ver cómo se inicia esa sociedad. Nosotros los judíos siempre vivimos en comunidad. Al vivir en comunidad es mucho más difícil que el poderoso abuse de ti, porque no se mete con el individuo solo, sino está con un grupo. Es más complejo. Esos grupos de comunidades fueron formando zonas de trabajo, kibbutz, empresas, todo. Pero como los judíos siempre están en grupo, inmediatamente no puede haber abuso. Y se empezaron a formar lo que se llaman sindicatos, sindicatos de trabajadores. Pero no un sindicato politizado del trabajador contra el empresario, sino un sindicato porque es un grupo que quiere que salga bien. El empresario pone sus inversiones, los trabajadores trabajan y el grupo sigue para arriba, ¿entiendes? Israel completamente se sindicalizó. Los sindicatos formaron empresas, tremendas empresas que son los Apoalim, Banca Apoalim, empresas, todo de los trabajadores, ¿entiendes? Después que se crea eso, bueno, en el mismo momento los grupos forman la Tzabá, que es el ejército. Y después se forma el Estado de Israel institucionalizado. Todo viene desde las pequeñas comunidades de abajo hacia arriba. Entonces, de los estetus. ¿sí? Entonces, si tú analizas para el sistema político en generalizado de todo, casi todo el mundo, que nace de pequeñas élites que mandan decretos y ven cómo sacarle a los grupos desunidos, es un pésimo ejemplo de sociedad para los grupos poderosos. Porque si la gente entendiera que la mejor forma de democracia y distribución son las comunidades, es la unión de los seres humanos,
y la ley de la Torá, no leyes truchas, sino no leyes acomodatizas, sino la ley de la Torá más grupos cohesivos, te forma una sociedad mucho más sana. Entonces, es un horrible ejemplo para las dictaduras, para las oligarquías. Entonces, no tiene nada de raro que lo traten de eliminar. Porque si ese modelo político democrático se empiezan a ver en muchos países, es que se te cae la oligarquía, se te cae inmediatamente, no tienen qué hacer. Porque son grupos unidos y tienen la base más potente de la legitimidad, que es la ley de la Torá. No hay nada más legítimo que la ley de la Torá bien interpretada y actualizada. No tienes cómo debatirla. Por eso se trata, yo creo, que una de las aristas, son muchas aristas, el odio hacia Israel y hacia los judíos viene ahí, porque eso te puede hacer una transformación muy grande. Y que se hizo un poco, por ejemplo, Estados Unidos parte un poco así. Estados Unidos partió con los puritanos cristianos y el cristianismo, la política norteamericana en cierto aspecto es muy basada en la Torá y el gran progreso que tuvo ese país. Pero no es lo mismo, ¿entiendes? Por eso en Israel, desde que partió ese país, la educación y salud fue gratuita. No tenían plata, eran pobres, da lo mismo, educación y salud gratuita. Todos tienen que comer bien, porque los judíos vivimos en comunidad. Nosotros no podemos encerrarnos en una casa y tu vecino que viene a la sinagoga, que te junta a la fiesta, sabes que no tiene para comer, sabes que tú te enteras, ¿entiendes? No es como acá que yo vivo en un barrio alto y me da lo mismo el resto, yo no me comunico con el resto. No existe eso. Entonces, no, pero entre los judíos sí existe comunicación permanente. Muchísima. Es comunicación permanente. Existe un nombre de grupo. Es que lo que pasa es que en palabras simples, el pueblo judío es un cuerpo. Si a ti te duele un dedo, que es un miembro del pueblo, si a ti te duele un dedo, todos los otros miembros del cuerpo vienen a sanarte. Inclusive dentro de las leyes dice, si tú tienes una persona que ha caído por la pobreza y no tiene cómo levantarse, anda, apóyalo para que salga adelante, para que salga a flote y se sienta orgulloso de sí mismo. Y después lo apoya hasta que él pueda caminar por sí mismo. Esa es una ley que dice la Torá. O sea, si ve, en la sociedad actual veía a alguien caído, ¿y qué así? Ah, te reí más encima. Se ríe la gente. Ah, cagó. Qué maravilla. Por fin se murió. Por fin se fue al hoyo. No, allá en Israel o los judíos no actúan así. Está mal. Te llevamos tu cajita de alimentos. Necesitáis plata. Te apoyo en tu negocio. Pucha, está mal, no tiene ventas. Vamos y le compramos a él. Para que él se sienta digno. Para que siempre esté levantado y se sienta digno. De hecho, hoy en día Israel no es la más grande de las Startup Nations, las naciones con más empresas floreciendo y naciendo por la inventiva, porque todos se ayudan entre todos. Es así. Aunque, por ejemplo, yo iba varios años en Israel, a mí me gusta mucho el estilo israelí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, estoy aquí. Sí, estaba poniendo atención a lo que decía. Sí. Y tiene toda la razón. Es un modelo de vida. Y la Torá le organiza todos los aspectos de la vida a uno. Todos. Pero si la Torá lejos está dada por Dios mismo, hombre. La Torá la dio Dios al mundo. No la dio un personaje X para una nación única. Sino que se la dio a una nación única para todo el mundo, pero viene de arriba. Es perfecta la Torá. Sí, perfectamente. Oye, y por ejemplo, con respecto a la sociedad israelí, ¿me escuchan ahí o no? ¿Aló? Ahora sí. Es una sociedad muy competitiva, es mucho más competitiva y agresiva acá, se pelea, pero fuerte, no es como acá, es súper duro. Pero en Shabbat nos sentamos todos a conversar, ¿entiendes? Y si compite y te echan del trabajo,
porque de repente yo quiero subir y es competitivo, peor que acá, después te ayudan a buscar trabajo, ¿entiendes? O sea, es mucho Sí, más peleadora, discutidora, pero nadie te deja votado. ¿Entiendes? No existe eso, porque, claro, porque es normal pelear, pues ambos queremos ser gerentes de la empresa y nos vamos ahí, quién es mejor. Y es muy competitivo, te levantáis temprano y tratáis de que le vaya mal al otro, pero si te ganaste, después tratáis de ayudarlo. ¿Entiendes? Es sí, como dice, somos un cuerpo, eso es real. Y eso, por ejemplo, a mí me encantaría que en nuestro país, Chile, empezara a replicarse, que si un chileno está mal, lo ayudamos. Es un hermano nuestro, sí, ¿entiendes? sí, po. Y no nos separemos de élite y nosotros el pueblo, si aquí somos todos uno. Pero es cosa de que vean cómo nace este país. Este país nace de un grupo muy pequeño, de una élite, que forma un decreto y pone las leyes desde arriba, ¿entiendes? No es una... Pero si tú le metes las leyes de la Torá, rompes todo. Sí, sí, la verdad que no hay Sí, nada más peligroso para la élite si quiere mantener el poder que la aplicación de las leyes de la Torá. Pero, pero les va a hacer bien si esto es bueno para todos. Si quién no quiere estar en un país que haya menos violencia, más paz, Mm. pero lógico. ¿no? Mira, Y, yo te voy a decir, no, dime. pero mira, un rabino que me gusta mucho, el Jonathan de Cale, habla, ¿cómo te das cuenta de una ideología, un pensamiento que es del mal o contra el bien? Es cuando genera división y conflicto. Todo lo que genere romper la paz y conflicto, cuidado con eso, aunque sean bonitas palabras, la causa muy justa, pareciera que es lógico, pero si te está generando conflicto, ahí está el Es mal. malo. Claro, lo Ese es pillas el al tiro. ese es el Yetzer Hará. Literal, claro. Hay muchas personas que lo tienen, el Mm. Yetzer Hará. Mira, yo te voy a dar una vivencia que tuve hace unos años atrás. Yo estaba en el Bicur, siempre haciendo servicio, qué sé yo, y en un momento dado estábamos en Yom Kippur, no me acuerdo si era Yom Kippur o Rosh Hashanah, y adivina quién llega, Mario Kreuzberger, ¿ya? Llegó con la Temi, Mario Kreuzberger con la Temi, don Francisco, al Bicur. ¿Tú creí que alguien le puso alfombra roja, nada? Ah, llegó Mario, listo. Hola, hola, Shabbat Shalom, 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 ya, lo saludamos. Nadie, y seguimos rezando. Él era un judío más. Para todos los demás, uy, llegó don Francisco, uy, ay, atiéndanlo. Era un judío más como cualquier otro, con el Brit Milá, sentado ahí, rezando como cualquier otro judío, con el talit puesto, la kipá. Y después dijo, ya me voy, nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Llegó al Bicur, en Avenida Mata. Y yo estuve presente, me senté al lado de él, conversamos con él, qué sé yo. Pero de atrás, una manga de periodistas sacándole fotos. Y él venía tranquilamente a rezar. Es el judaísmo. La persona, por mucho éxito que tiene, siempre va a ser menos que Dios. Y siempre va a ser menos que el pueblo. Porque el pueblo es un conjunto. Él es uno más del pueblo nomás. Que Dios le dio el éxito, Baruch Hashem. Pero es uno más de nosotros nomás. Más especial. Ese es el concepto distinto que tenemos. Tú ves al presidente del Netanyahu, en otras partes, uy, presidente Netanyahu. Y va al Bibi, qué sé yo, y se va a un kibutz y la gente le dice cosas y hablan con él y llega con una pala y planta un árbol. Y... Él es el presidente, pero es uno más de nosotros. Moshe, el gran Moshe, nadie le rinde pleitesía. Nah, Moisés nomás. Uno más de nosotros. Aarón, el sumo sacerdote. Ay, Aarón nomás. No, el Papa. Es Aarón, el hermano Moisés. ¿Y qué tanto? Ese es lo que la gente no puede comprender. Que el concepto nuestro de pueblo es distinto al concepto de que a nosotros Dios nos hizo y que Él nos eligió a nosotros y nosotros tenemos que ser iguales.
A algunos lo hizo más pobre, a otros lo hizo más rico, a otros le dio unas capacidades, a otros le dio otras capacidades, pero somos todos parte de una sola cosa y Él nos hizo y punto. Y ese es el concepto que nosotros tenemos tan interiorizado que el mundo lo ve, pero no lo puede entender, no lo puede comprender, porque no están en los otros pueblos sentir eso tan natural, para nosotros es natural. Sí. Por eso que se murió el faraón, se murió el faraón. Se murió el rey, se murió el rey. Da lo mismo. Da lo mismo. Eso se ve mucho como se dice la chutzpah israelí, es como irreverente. Claro. La autoridad es un gallo más nomás. Vive Netanyahu, bueno, vive. Que soy Dios, uno siempre vive en Israel, hasta Elohim, que soy Dios. Claro. Igual Hasta que yo, Mashiach. hay cuestiones. Eres el Mesías, hasta Mashiach. Claro. Soy igual a mí, Entonces, vaya al baño igual que yo en la mañana. no hay un respeto como acá a la autoridad, es uno más, ¿no? O sea, hay un respeto igual que yo al más pobre, al más rico, es plano. Eso es súper horizontal en Israel, se ve Sí. muy fuerte. Por eso en Israel ser jefe es mucho más difícil que acá, porque si no sabes más, te mandan a la cresta, al tiro. ¿Sabes? Se dan Claro. cuenta rápido. Si el jefe no es muy bueno, inteligente y sabe más que el resto, se lo comen. No lo respetan ahí y te echan. El cargo o el título vale cero ya. Soy bueno o malo. Exacto, Acabó. exacto. Y ahí no te perdonan. Pero tampoco te dejan votado. No te dejan votado, pero dejaste ser jefe. Si no sabes más que el resto, Claro, no te va a servir ni tu título, ni que soy amigo de nada. claro, claro. Y te van a Tienes que ser. criticar. Este tipo no sabe nada. Y van a decir, no, yo no le hago caso. No sabe nada. No Y sabe. ahí está, y ahí está el grave problema, que el judío, por naturaleza, tiene que saber siempre más, Sí. porque estáis compitiendo estáis en dos tipos de competencia. Una competencia es con el resto de tus iguales, y tenéis que ser superior a los demás, no por crianza, sino que por espíritu, por no sé, por algo. Hay algo interior que te impulsa a ser mejor. Y lo otro es competir contigo mismo. Si hoy día sabes esto, mañana debes saber el doble. Porque tenéis que ser más, saber más, estudiar más, entender más, explicar mejor, ser más entretenido. Es un conjunto de cosas que uno nace con eso. La mediocridad no va con nosotros. Uno puede caer en desgracia, pero no ser mediocre. Porque si uno es mediocre, lo pisotean todo. Entonces no podéis ser mediocre. Y por eso que nosotros tenemos que estar permanentemente leyendo, aprendiendo, estudiando, perfeccionándonos, metiéndonos en cursos, sabiendo más que el resto, ser mejores, porque es una condición natural psicológica que tenemos, espiritual y psicológica que tenemos adentro. Porque lo que decís tú, en Israel se plasma eso en la vida diaria, pero en la Golá, o sea, nosotros que estamos en el exilio, tenemos que ser mejores que el resto. ¿Por qué? Porque es algo que nos nace desde niños. Nadie nos enseña a leer, nadie nos enseña a que tienes que leer esto o lo otro. No, tú buscas tu camino y absolutamente solo te va llevando esa rueda. Eso. Ya, oye, estuvo un poquito más larga, pero estuvo súper entretenido porque, bueno, Sí. cada pasada hasta el infinito. Muchas Sí, gracias esto es. por tu tiempo, oye, muy agradecido. No, Muchísimo. encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, don muy Julio. linda la Bien. parashá y la Gracias. Un abrazo Gracias. para todos. Shabu a Nos todos. vemos la próxima semana. Shabu a todos. Shabu a Chau a todos. todos. Buena semana. Nos vemos. Cuídense. Shabu a todos. Chao. Chao. Shalom.